El día de hoy vamos a continuar con la práctica número 8 que trata de las leyes de Kirchhoff. Como recordarán, esta práctica se realiza en 2 sesiones debido a su longitud, ¿verdad? Bueno, para tal fin, vamos ahora a identificar cuál sería en este caso el objetivo, o los objetivos mejor dicho. También vamos a ver las preguntas del previo que tienen que ver con las actividades que hoy vamos a realizar, que de la práctica número 8, pues son la actividad 3 y la cuarta, ¿verdad? Muy bien. Para tal fin, permítame compartir pantalla. Un momento. Listo. Bueno, entonces recuerden que todavía estamos en la práctica número 8 que se llama Leyes de Kirchhoff. En este caso, ¿verdad? El objetivo sería identificar el funcionamiento de un circuito RC en serie. ¿Qué significa circuito RC? Es un circuito resistor, capacitor conectados en serie con una fuente de poder. Y también vamos a usar las leyes de Kirchhoff para tal fin, ¿de acuerdo? Entonces, en esencia, eso sería el objetivo para esta sesión. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas del previo que tienen que ver con las actividades que hoy vamos a realizar. Por ejemplo, no estaría de más recordar las leyes de Kirchhoff, las cuales seguramente ya han visto en su curso de teoría, ¿verdad? La primera ley de Kirchhoff se conoce como la ley del nodo y dice así: en cualquier nodo, la suma algebraica de las corrientes es igual a 0. Matemáticamente, se representa con esta sumatoria y es igual a 0. Ahora, la primera ley es consecuencia del principio de conservación de la carga eléctrica. Por ejemplo, en la figura superior derecha se muestra una unión o nodo en el circuito. Vean cómo por la izquierda entra, por así decirlo, la corriente I1 y por la derecha la corriente I2 también se aproxima al nodo o unión. Por lo tanto, por conservación de la carga eléctrica, la corriente total que tiene que pasar en este segmento recto de conductor vertical, pues tiene que ser igual a ¿qué? Pues a la suma de la corriente 1 con la corriente 2. Es decir, si a la corriente de salida le restamos la de entrada, ¿qué nos queda? Pues 0. Entonces, este 0 es el que aparece aquí en este modelo matemático, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a ver en qué consiste la segunda ley de Kirchhoff, que también se llama como la ley de la trayectoria o de las mallas. Y dice así: la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier espira o trayectoria cerrada en el circuito, incluyendo las asociadas con las FEM y las de los elementos resistivos, es igual a 0. Matemáticamente, se expresa de esta forma: la suma de las diferencias de potencial en una malla cerrada tiene que ser igual a 0. Quizá aquí hay una palabra nueva para ustedes: FEM. ¿Qué es una FEM? Como seguramente lo van a ver en su curso teórico, una FEM, en pocas palabras, es una fuente de poder. Por ejemplo, ¿qué? Una batería común y corriente. También puede ser una fuente de poder de componente directa, de componente continua, o si no, también puede ser un generador eléctrico. Entonces, se usa la palabra FEM para designar en general a cualquier fuente de poder en este contexto, ¿de acuerdo? Ahora, existe una convención de signos para aplicar las leyes de Kirchhoff, aunque no es la única. Ahora, yo voy a adoptar la que aquí les voy a referir. Por ejemplo, para la primera ley, que es la ley del nodo, vamos a adoptar esta convención. Para un cierto nodo, se considerará como positiva toda corriente que llega al nodo y como negativa toda aquella que sale de él. ¿De acuerdo?
Ahora, en realidad en estas actividades no vamos a usar la primera ley, pero sí la segunda. Por lo tanto, hay que identificar claramente en qué consiste la convención de signos para cuando nosotros apliquemos la segunda ley de Kirchhoff. Y dice así: si se atraviesa una fuente de FEM en el sentido de la FEM, entonces el cambio de potencial es positivo. Por lo tanto, es el valor más E. En sentido contrario es menos E. Aclaración: la letra que aparece aquí es una E mayúscula, pero tipo manuscrito. Por eso aparece de esta forma. No vayan a pensar que es una épsilon, no. Lo que pasa que en este contexto se usa la E para denotar a la fuente de FEM, que como ya les dije puede ser desde una simple batería hasta un generador eléctrico. ¿Por qué se usa la E? Porque la E hace alusión a la palabra electromotriz, de la fuente electromotriz. ¿De acuerdo? Ahora, esta primera parte de la convención para la segunda ley se ilustra en la figura A, en la parte inferior izquierda. Por ejemplo, primeramente, ¿cuál es el sentido de la FEM? El sentido de la FEM siempre es de menos a más. Por ejemplo, una fuente de FEM o la fuente de poder la denotamos con dos barras paralelas. La barra más corta es la polaridad negativa y la barra más larga es la polaridad positiva. Esto cuando se trate de una fuente de poder de componente continua o directa también. Ahora, como ya les decía, el sentido de la FEM es de menos a más, es decir, en este caso, de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a suponer primeramente que recorremos a la FEM en su sentido, es decir, de menos a más. Por lo tanto, en este caso, decimos que hay una ganancia de potencial y aquí el signo es positivo, entonces es más E. Ahora, ¿qué pasa aquí en la otra figurita contigua? En este caso, la FEM es la misma, es decir, su sentido es de menos a más, de izquierda a derecha. Pero aquí, por alguna razón, en este circuito, voy a recorrer a la FEM en sentido opuesto a su propio sentido. Por lo tanto, en este caso, se pone un signo negativo y es menos E. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice la segunda parte de esta convención para la segunda ley? Dice así: si ahora se atraviesa un resistor en el sentido de la corriente, entonces el cambio de potencial es negativo, es decir, menos I por R. En sentido contrario es positivo, es decir, más I por R. Recuerden que el producto de corriente por resistencia es la diferencia de potencial en el resistor. Ahora, vamos a ver las figuras en el inciso B para esta parte de la convención. Vean que aquí en esta figura, primeramente se ilustra un resistor y la corriente va de derecha a izquierda. Pero vamos a suponer que mi recorrido en el circuito es en sentido opuesto a la corriente. Por lo tanto, en este caso el cambio de potencial es positivo. De ahí que se ponga el signo más y nos queda más I por R. Ahora bien, en el lado derecho tenemos al mismo resistor y la misma corriente. ¿Y qué pasa si yo aquí recorro al resistor en el sentido de la corriente? En este caso decimos que hay una caída de potencial. Y así tenemos que poner el signo menos. Entonces va a ser menos I por R. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estas son las leyes de Kirchhoff y también las convenciones de signos que vamos a aplicar en un momento. Bueno, ahora de aquí me voy a brincar a la pregunta número 5. Para mayor seguridad, permítanme recargar la presentación. Listo.
La pregunta número 5 dice así. Describe el comportamiento de un circuito RC en serie. Bueno, entonces, aquí en la figura A tenemos al circuito RC. ¿Ven que tenemos el interruptor abierto? Tenemos a nuestra fuente de FEM o fuente de poder de componente continua o directa. Luego para acá abajo vemos al resistor y más hacia la derecha al capacitor. Ahora bien, en este instante, como el interruptor está abierto, la corriente en el resistor es 0 y la carga en el capacitor es 0. ¿De acuerdo? En este tipo de circuito, la diferencia de potencial en el capacitor y la carga varían con el tiempo, una vez que el interruptor se cierra, al igual que la corriente. Usando la segunda ley de Kirchhoff, se puede obtener la siguiente ecuación que nosotros vemos aquí arriba. Ahora, les voy a decir cómo. Es muy fácil. Vamos a suponer que cerramos el interruptor, así como se ilustra en la figura B. Cuando se cierra el interruptor, por supuesto que en el circuito habrá corriente. Ven que aquí en la figura B la corriente, una vez que se cerró el interruptor, va en sentido antihorario, así como lo vemos, ¿verdad? Bueno, vamos a recorrer al circuito en el sentido de la corriente, es decir, en sentido antihorario, pero vamos a partir de la fuente de FEM. Entonces, vean, vamos a recorrer a la fuente de FEM en su mismo sentido, por lo tanto es más E. Esta más E es el primer sumando de la ecuación de arriba. Vean, más E. Luego, de acuerdo con la convención de signos, vamos a atravesar a nuestro resistor en el sentido de la corriente. Y en este caso es menos I por R, esta contribución. ¿Verdad? Entonces, menos I por R es el segundo sumando en nuestra ecuación. Por último, vamos a atravesar al capacitor en el mismo sentido que la corriente. Por lo tanto, la diferencia de potencial en este capacitor es Q entre C, pero con signo negativo también, debido a las reglas de signos que ya hemos revisado. Y una vez que recorrimos el circuito completamente, esto tiene que ser igual a ¿qué? A 0, por conservación de la energía. Bueno, entonces, este es el circuito RC en serie. Ahora bien, vamos a ver la siguiente pregunta, porque es la continuación de esto mismo. Y dice así, ¿cuál es el modelo matemático que describe el comportamiento de la diferencia de potencial del capacitor en el circuito RC en serie? Bueno, como recordarán, con base en esta ecuación, aquí nos queda en realidad una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque recuerden que la corriente I es variable. Y en este caso la corriente se define como la derivada de la carga con respecto del tiempo. Por lo tanto, aquí nos queda una ecuación diferencial ¿para qué? Para la carga eléctrica. Ahora bien, aquí yo no lo resuelvo, pero ustedes lo pueden hacer. Podemos encontrar que en efecto, la carga eléctrica, como función del tiempo que satisface dicha ecuación diferencial de acá, la carga eléctrica es igual al producto de la capacitancia por la FEM. Todo esto multiplicado por 1 menos el negativo de la función exponencial ¿de qué? De menos el tiempo entre la cantidad RC. Por otra parte, la corriente eléctrica es la derivada de esta carga con respecto del tiempo. Por lo tanto, equivale a lo que tenemos aquí. Pero lo más importante, lo que de hecho nos pregunta aquí el previo es por la diferencia de potencial en el capacitor. Vean, nosotros sabemos que la diferencia de potencial en el capacitor es la carga entre la capacitancia. Entonces, con base en la primera ecuación, esta capacitancia que aparece en el lado derecho pasa al lado izquierdo, pero ¿cómo pasa? Pasa dividiendo. ¿Y esto a qué equivale?
a la diferencia de potencial en el capacitor. Por lo tanto, en el capacitor, la diferencia de potencial como función del tiempo simplemente es igual a la FEM de la fuente de poder por 1 menos el negativo de la exponencial que tenemos acá. ¿Vale? Ahora, observen que en la figura A y en la B tenemos algunas gráficas. En especial me importa la figura B. ¿Por qué? Porque aquí en la figura B se ilustra el comportamiento de la carga eléctrica en el capacitor en función del tiempo. ¿Esto qué significa? Que en el proceso de carga en el capacitor, una vez que cerramos el interruptor en el circuito, pues en efecto esta carga o este proceso de carga se comporta de manera exponencial. Tanto así que en un cierto tiempo determinado, la carga final va a ser constante. Pero en el proceso de carga, vean cómo se comporta exponencialmente dicha cantidad. Ahora, algo similar pasa con la diferencia de potencial como función del tiempo, que aquí no aparece en la gráfica, pero créanme que su comportamiento es muy similar a la gráfica de la figura B. Y de hecho, esto lo vamos a ver en un momento en la actividad número 4. Ahora bien, antes de pasar a las actividades 3 y 4, cabe aclarar que la cantidad R por C se denota como tau y se conoce como constante de tiempo o tiempo de relajación. Es decir, el producto RC es una medida de qué tan rápido se carga el capacitor y su unidad de medida del producto R por C es segundo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a pasar a identificar las actividades. Para ello, permítanme un momento. Voy a compartir pantalla. Aquí están. Bueno, aquí se supone que estamos viendo el manual de prácticas, ¿verdad? Por seguridad, permítame recargar. Ahí está. Actividad 3. Aplicación de las leyes de Kirchhoff. Con el empleo del simulador, arme el circuito indicado por el profesor. Ahorita se lo voy a mostrar, por supuesto. Considere para el foco 1 una resistencia de 5 ohm y para el foco 2 una resistencia de 10 ohm. Deben trabajar a una potencia de 2.8125 watt y 2.5 watt respectivamente. La fuente de alimentación es de 8 volt. Calcule la resistencia que se requiere conectar en serie de cada foco para su correcto funcionamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Para tal fin, permítanme compartir pantalla primeramente para identificar cuál es el circuito en cuestión, para que tengan idea de lo que vamos a desarrollar. Ahora, comparto pantalla, pero me voy a pasar al simulador. Por ejemplo, aquí está el simulador, que es exactamente el mismo simulador que usamos en la clase pasada, es decir, de la Universidad de Colorado, del PET en especial. Y para construir los circuitos que vamos a hacer a continuación, recuerden hacer clic en la opción de laboratorio y se despliega pues este ambiente, ¿verdad? Bueno, yo ya tengo el circuito armado, es este. Voy a volver a cargar. El circuito en cuestión es este, miren, ¿en qué consiste? Consiste en nuestra batería, que es la fuente de poder, cuyo valor aquí yo la ajusté a 8 volt, así como lo dice el manual. También tenemos un foco cuyo valor es de 5 ohm de resistencia en esta línea. Y en la otra línea tenemos el segundo foco cuya resistencia es de 10 ohm. Ahora, vean que aquí tenemos un circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque tenemos resistores en paralelo. ¿Qué resistores? Los focos en sí son resistores,
pero cada foco, si se fijan abajo de cada uno, está conectado a la vez con un resistor. Y bueno, aquí coloqué también amperímetros para que cuantifiquemos la corriente que pasa a través de cada línea. Entonces, este es el circuito que vamos a armar nosotros en cuestión. Nada más que aquí nos dan valores, ¿verdad? Y con base en esos valores, hay que calcular el valor de cada resistencia que debe ser conectado en cada foco para que funcionen correctamente a la potencia solicitada. Ahora, para este análisis, vamos a considerar primeramente una malla. Aquí en total tengo 2 mallas. Por ejemplo, mi primera malla es esta, la del lado izquierdo, y mi segunda malla es la de la derecha, ¿verdad? Bien, comparto pantalla, pero ahora les voy a mostrar los cálculos, la explicación. La tengo por acá. Aquí está. Bueno, para este análisis, basta con hacerlo en una malla, nada más porque en la segunda malla ocurrirá algo similar. ¿Por qué? Porque recuerden que como tenemos a resistores conectados en paralelo, la diferencia de potencial en cada línea es la misma. Entonces, si yo analizo lo que pasa en una línea o en una malla, es algo equivalente a lo que pasará en la segunda. Para ello, observen aquí mi malla. Tenemos en el lado izquierdo la fuente de poder o la fuente de FEM, cuya diferencia de potencial es VAB. Luego tenemos a la derecha al resistor R1 y al foco F1. Y aquí tenemos a la corriente, cuyo subíndice es F1. ¿Por qué? Porque esta corriente es la que va a pasar por el foco 1 y por el resistor, pero también así por la fuente de poder. ¿Por qué aquí ponemos la corriente en el foco? Porque esta corriente en el foco es en parte la que yo también quiero deducir, ¿de acuerdo? Y como este circuito, si se fijan así, primeramente está en serie, ya vimos que en un circuito conectado en serie, la corriente es la misma en todos los elementos. Es decir, en el resistor, en el foco y en la fuente de poder, obtenemos la misma corriente. En este caso, pues la corriente en el foco 1. Ahora, si se fijan aquí, la corriente tiene sentido ¿qué? Sentido horario. Vamos a recorrer este circuito en el sentido de la corriente, que aquí se ilustra en color azul. Vamos a partir de la fuente de FEM. Entonces, vean, voy a recorrer a la fuente de FEM en su sentido, es decir, en sentido horario. Por lo tanto, la contribución aquí es positiva. Y aquí en esta ecuación que se ve arriba, es más la diferencia de potencial AB, ¿verdad? Luego, vamos a atravesar al resistor R1 en el mismo sentido que la corriente. Por lo tanto, aquí la contribución es negativa. Y el segundo sumando es menos R1 por dicha corriente. Por último, vamos a atravesar al foco en el sentido de la corriente. Por lo tanto, de acuerdo con la convención de sigmas que ya discutimos, aquí también la contribución es negativa y me queda menos la diferencia de potencial en el foco 1. Y esto es igual a 0, ¿verdad? Por conservación de la carga y de la energía eléctricas. Es lo que nos dice la segunda ley de Kirchhoff en especial. Bueno, de esta ecuación despejen a la resistencia R1 y ya despejada nos queda de esta forma, ¿verdad? Es la resta de las diferencias de potencial entre la corriente. Pero vean, aquí el detalle está en lo siguiente. Yo desconozco por el momento la corriente en este foco y también desconozco la diferencia de potencial en ese foco. Por lo tanto, vamos a expresar a esta resistencia R1 en términos de cosas que conocemos, como que, por ejemplo, a nosotros nos dan como dato la potencia a la cual debe trabajar el foco. Y nosotros sabemos que la potencia eléctrica equivale
a la corriente al cuadrado por la resistencia del foco. Pero también tenemos otra equivalencia, que es esta. La potencia del foco es la diferencia de potencial de foco al cuadrado entre su resistencia. Entonces, vean, de esta ecuación donde está la manita, voy a despejar a la corriente en el foco. Y esta corriente despejada aparece acá abajo. Es la raíz cuadrada de la potencia del foco entre su resistencia. Ahora, de la última ecuación que tenemos acá, donde está la manita, voy a despejar a la diferencia de potencial del foco. Y esta diferencia de potencial de foco es la raíz cuadrada de su potencia por la resistencia. Y si se fijan en este caso, tanto la corriente del foco como su diferencia de potencial ya está expresada en términos de su potencia, que sí conozco porque me lo dice el enunciado de la actividad, así como su resistencia. Esa es la ventaja. Ahora, ¿qué hacemos a continuación? Bueno, tomo estas dos expresiones para la corriente y la diferencia de potencial en el foco y las sustituyo en la ecuación de arriba para la resistencia R1. ¿Qué nos queda? Nos queda pues esta ecuación que vemos aquí, donde está la manita, la cual se simplifica a lo siguiente. Vean, tenemos por lo tanto que R1 es igual a ¿qué? A la diferencia de potencial AB en la fuente de poder por la raíz cuadrada de la potencia del foco entre su resistencia menos la resistencia del foco. Entonces, así ya puedo calcular la resistencia en el foco 1. Ahora, algo similar aplica para la resistencia en el foco 2. Nada más que en este caso es la misma diferencia de potencial AB entre la raíz cuadrada de la potencia en el segundo foco entre su resistencia, menos la resistencia en el foco 2. Entonces, si se fijan, como se dice comúnmente, matamos a dos pájaros de una pedrada, porque yo obtengo los modelos matemáticos para calcular las resistencias en cada línea, ¿verdad? Ahora, vamos a encontrar los valores. Por ejemplo, los datos que nos da el enunciado de esta actividad nos dice que la resistencia en el foco 1 es 5 ohm y la potencia a la cual debe trabajar es 2.8125 watt. La resistencia en el foco 2 es 10 ohm y la potencia a la cual debe trabajar es 2.5 watt. Y la diferencia de potencial de la fuente es de 8 volt. Cuando ustedes hagan la correcta sustitución en cada expresión de las de aquí mostradas, van a encontrar estos valores. Pueden corroborarlos. La resistencia en el foco 1 es 5.67 ohm. La resistencia en el foco 2 son 6 ohm. Ahora, con base en ello, también se puede calcular la corriente en cada foco. ¿Con qué modelo matemático? Con el modelo matemático que tenemos aquí, donde está la manita. La corriente en el foco es la raíz cuadrada de su potencia entre la resistencia del foco. Cuando haga la sustitución, van a llegar a que la corriente en el foco 1 es 0.75 amperes y la corriente en el foco 2 simplemente es de medio ampere. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, ¿cómo compruebo estos valores? Pues de eso se trata la simulación. Hay que armar el circuito que ya les mostré. Hay que introducir estos valores de R1 y R2 y en los amperímetros hay que verificar que obtengamos en cada línea respectiva las corrientes mostradas aquí. ¿De acuerdo? Para tal fin, me voy a pasar al simulador. Aquí está. Miren, en este caso, observen que en la fuente de poder ya tengo la diferencia de potencial de 8 volt. Aquí el foco 1, su resistencia es 5 ohm. Y la resistencia a la cual está conectado el foco 1 es de 5.7 ohm. Bueno, el cálculo arrojó un valor de 5.60 y algo.
pero aquí redondeado sería 5.7 ohm, ¿de acuerdo? Ahora, en la segunda línea, el segundo foco, su valor es 10 ohm de resistencia, mientras que la resistencia inferior a la cual está conectado son 6 ohm. Ahora vean, en efecto, para la primera línea, la corriente es 0.75 amperes, mientras que para la segunda línea, la corriente es de medio amper, ¿de acuerdo? Entonces así ha quedado demostrado que los cálculos son correctos, ¿de acuerdo? Entonces, miren, para esta actividad, por supuesto que yo les sugiero que ustedes armen este mismo circuito y hagan los ajustes respectivos. Yo ya les eché la mano y mucho con los cálculos, ¿verdad? Por supuesto que no estaría de más que esos mismos cálculos al menos los transcriban para que los muestren en su reporte. Y así de fácil y de sencillo, aunque algo alargado, consistió esta actividad que es la número 3, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar ahora a la actividad número 4. Para tal fin, permítanme compartir pantalla. Un momento. Voy a cargar de nuevo pantalla. Bueno, actividad 4, que es muy fácil en realidad. Se llama circuito RC en serie. Con el empleo del simulador, que es el mismo, arme un circuito RC en serie y considere una resistencia de 8 ohm, una capacitancia de 0.1 farad y el valor de la fuente a 10 volt. Calcula el valor de la constante de tiempo, tau. Observa el comportamiento de la diferencia de potencial del capacitor seleccionando la opción diagrama de voltaje, que así dice en el simulador. Luego aquí nos pide lo siguiente. Dibuja el diagrama eléctrico del circuito y anota tus observaciones, ¿verdad? Bueno, para empezar, miren, con base en lo que vimos en el cuestionario previo, la constante de tiempo tau simplemente es el producto de lo que es la resistencia por la capacitancia, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuánto es 8 por 0.1? Bueno, ese resultado es la constante del tiempo tau en segundo. Así de fácil se calcula. Ahora, me voy a pasar al simulador de nuevo. Pero aquí yo también ya tengo armado el circuito que corresponde a esta última actividad. Es este. Observen, aquí nosotros tenemos lo que es nuestra batería o fuente de poder, cuya diferencia de potencial es de 8 volt. No, 10 volt, así como lo pide el manual. Ahora, el resistor, su valor son 8 ohm. Y aquí tenemos al capacitor, cuya capacitancia es de 0.10 farad. Y aquí abajo coloqué un interruptor. Recuerden que todos estos elementos aparecen aquí en el lado izquierdo. Para armar el circuito es muy fácil, ya lo vimos en la sesión pasada. Basta con hacer clic izquierdo en el elemento deseado y lo arrastramos. Y así poco al paso construimos nuestro circuito, ¿verdad? Ahora, aquí donde están estos recuadros grises en el lado derecho, aparece abajo algo que se llama gráfica de voltaje. Hacemos clic izquierdo y lo arrastramos. Y esto es similar a una pantalla de un osciloscopio. Recuerden que en un osciloscopio, la pantalla ilustra el comportamiento de la diferencia de potencial. Bueno, aquí vamos a conectar esta pantalla así. El extremo en color negro lo conectamos abajo del capacitor, mientras que el extremo superior a la polaridad positiva del capacitor. Por supuesto que si aquí ponemos el reproducir, pues simplemente la diferencia de potencial es 0 en el capacitor. Esto lo ilustra, en efecto, la línea gris que aparece sobre la horizontal de la pantalla. Ahora, recuerden que aquí lo que nos interesa es identificar el proceso de carga del capacitor. Y ya vimos con base en el cuestionario previo que en el proceso de carga, la diferencia de potencial en el capacitor tiene un comportamiento exponencial, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a observar activando el interruptor que tenemos aquí abajo. Vean la gráfica, por favor. Cierro el interruptor
Y vean qué pasa con la diferencia de potencial en el capacitor. Observen, ahí va la curva, ¿verdad? Nada más que en este caso, si se fijan, ya tenemos el valor de 10 volts. ¿Por qué? Porque el capacitor ya acabó de cargarse. Y hasta el final, en este proceso de carga, por conservación de la energía, la diferencia de potencial en el capacitor es igual a la que hay inicialmente en la batería, es decir, los 10 volts. Vamos a repetir el fenómeno. Para tal fin, fíjense, paso número 1, abro el interruptor. Paso número 2, hago clic en el capacitor. Y aquí voy a hacer clic donde viene este rayo. Este rayo equivale a descargar el capacitor. Y si se fijan, aquí en la pantalla, ya quedó descargado el capacitor, de tal manera que su diferencia de potencial es de 0. Ahora, voy a repetir el mismo fenómeno. El siguiente paso es cerrar el interruptor. Y vean qué ocurre con la gráfica. Aquí la voy a pausar, ¿de acuerdo? Vean, aquí, observen, está muy pequeña la gráfica, pero no importa. Vean cómo en el proceso de carga, la diferencia de potencial en el capacitor tiene ese comportamiento exponencial. Así como en su momento se lo referí en el cuestionario previo, en la gráfica B. Bueno, en la gráfica B tenemos el proceso de carga. Y aquí se muestra la carga en función del tiempo. Aún así, tenemos que la diferencia de potencial se comporta de la misma manera, ¿verdad? Por lo tanto, esto se ilustra en la gráfica que se muestra aquí en el simulador. Observen, tenemos el mismo comportamiento exponencial. Ahora, ¿qué pasa al final de este proceso? Es decir, conforme pasa el tiempo, vamos a tener que la carga final en nuestro capacitor, pues va a ser constante e igual a 10 volts. Esto al final. Pero lo que nos importa es en el proceso. Para ello voy a repetirlo. Aquí abro el interruptor. Luego, aquí vamos a descargar el capacitor. Ya está en 0. Luego activo el interruptor y vean qué pasa. Allí está el mismo comportamiento exponencial, ¿verdad? Y ya, esto fue todo para esta actividad. Entonces, para esta actividad tienen que calcular la constante tau, la constante de tiempo, la cual, repito, es el producto de la resistencia por la capacitancia, de los datos que nos dan en el manual. En este caso, la resistencia es 8 ohm, la capacitancia es 0.10 farad y la fuente de poder, su diferencia de potencial son 10 volts. Por supuesto que pueden hacer este mismo diagrama o, en su defecto, hacer captura de pantalla. Pero independientemente de ello, tienen que describir muy bien cada uno de sus dibujos o esquemas, ¿de acuerdo? Bueno, también aquí tienen que poner esta gráfica que dé cuenta precisamente del comportamiento exponencial de la diferencia de potencial del capacitor en función del tiempo, ¿de acuerdo? Y bueno, así de fácil consistió esta última actividad, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues miren, ya con esto acabamos la práctica número 8, ¿verdad? Entonces, ya en la siguiente sesión vamos a hacer la práctica número 9. Bueno, por mi parte ha sido todo por hoy. Como siempre, les agradezco mucho su atención y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós.